qué canciones. Esta última, la anterior a esa, qué canciones más especiales. El amor de Dios. Yo quiero que ustedes piensen en cuánto nos ama Dios. Como está escrito en todas partes en la Biblia. Escrito e implicado con las acciones. Dios nos ha dicho clara y expresamente en su palabra que nos ama. Y además de eso, Dios, de la manera que ha actuado en todo lo que vemos en la historia bíblica, 1600 años de historia bíblica, vemos el amor de Dios desde el inicio, desde el jardín del Edén. Vemos el amor de Dios manifestado. Importante recordar cuánto nos ama Dios. Y yo les traigo hoy, como ustedes saben, llevamos semanas hablando acerca de las palabras de Jesús, de los temas que Jesucristo habló cuando estuvo aquí sus 3 años de ministerio. Esos temas los encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estamos seleccionando pasajes de cualquiera de los 4 evangelios para compartir con ustedes los temas que el Señor nos enseñó y nos habló. El tema de hoy es un tema que está pesando en mi corazón. Un tema que pesa y cada vez me pesa más. Y como que Dios me está recalcando y pienso yo, quién sabe lo que Dios se trae entre manos. Pero esta canción que yo no sabía que le iban a cantar hoy acerca del amor de Dios, ni ellos sabían, ni Gerardo sabía de qué iba a conversar yo con ustedes esta mañana. Yo creo que esta canción era importante, que todos de verdad estemos claros y estemos bien cimentados con el amor de Dios. Quiero recordarles un pasaje que el Señor me recordó en esta mañana, muy temprano esta mañana, y fue una palabra que Dios le dio al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel fue predicador, fue el profeta, uno de los profetas al pueblo de Israel, en un tiempo de decadencia. Y oigan lo que el Señor le dice a Ezequiel que le diga al pueblo, a las tribus de Israel. Les dice así en Ezequiel capítulo 33, diles, Dios le dice a Ezequiel, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino y que viva. Dios no quiere la muerte del impío. Por eso esa enseñanza, que es un tema de controversia en el mundo cristiano de hoy en día, de que Dios ha escogido personas para perderse y que no tienen posibilidad de salvarse, es una enseñanza que no resuena en mi corazón con el entendimiento bíblico que yo tengo. Precisamente por este pensamiento que Dios dice que Él no quiere la muerte del impío, al contrario, Él quiere que el impío se vuelva para que tenga vida. Para que tenga vida. Y entonces dice así, le dice Dios a Ezequiel, dile que se vuélvanse de vuestros malos caminos, porque morirán, oh casa de Israel. Este fue un mensaje en el libro de Ezequiel que Dios le envió al profeta, le envió al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel. Pero pienso yo que Dios sigue siendo el mismo Dios, el Dios que no quiere. La Biblia dice que Dios no quiere, Dios ama al mundo de tal manera que no quiere, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El mundo, la humanidad, tiene la posibilidad
Dios quiere que todos los hombres, dice Segunda de Pedro, que todos los hombres sean salvos. O perdón, Primera de Timoteo 2. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esto es muy importante a la luz de lo que yo voy a compartir con ustedes en esta mañana. Muy inquietante, muy sobrio lo que tengo para ustedes hoy. Estas palabras son, en mi opinión, de todas las palabras que Jesús habló en los evangelios, esta está entre las más sobrias, entre las más serias. Y creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Pero para recapitular, hace 2 semanas, hace 2 domingos, compartimos aquí en la mañana el pasaje de Mateo, capítulo 7, versículo 24, si me lo pudieran poner ahí en la pantalla. Y el mensaje en Mateo 7 es de que hay 2 lugares donde uno edificar la casa de la vida de uno. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos: cualquiera pues que me oye, estoy leyendo de Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Primero es oír y luego hacer. Cualquiera que me oye estas palabras. Esto es parte, esto es el final del Sermón del Monte. Ese famoso sermón donde Jesús subió al monte en Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2, y comienza a hablar. Y todo el sermón, toda la charla, todo lo que dijo termina con Mateo 7, 24. Y les dice: cualquiera pues que me oye todas estas palabras que yo he hablado y las hace. No es suficiente oír. Es oír y hacer. Luego le dice el Señor: le voy a comparar la persona que hace eso. El que hace eso, el que oye mis palabras y las hace, le compararé ¿a quién? A un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, el cimiento firme y sólido. Y yo no sé si ustedes saben que la Biblia dice que la roca de nuestra salvación es Jesucristo. Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Y el salmista le dijo a Jehová: Dios, súbeme a la roca que es más fuerte que yo. Porque la roca que tú y yo necesitamos tiene que ser más alta y más fuerte que lo que tú y yo podamos hacer. Construir nuestras vidas sobre la roca es construir nuestras vidas sobre el lugar más sólido que hay, la piedra, el firme. De eso hablamos hace 2 semanas. El hombre prudente edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Y qué pasó? Bueno, la vida continuó. ¿Y qué dice el versículo 25? Que después de que construyó su casa, ¿qué vino? Descendió la lluvia. ¿Qué más? Vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué le pasó a la casa? No cayó. ¿Por qué? Porque estaba sobre el firme, estaba fundada sobre la roca. Por eso Dios quiere que tú y yo fundemos nuestra vida, que oigamos las palabras de Jesús y que las apliquemos, que hagamos lo que Jesús nos dice. Sin embargo, la otra tierra, el otro sitio donde construir, es el sitio donde desafortunadamente muchos construyen, pero no es el sitio firme, no es el sitio fuerte. ¿Qué dice a continuación? Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé ¿a quién? A un hombre insensato, que edificó su casa donde más fácil fue. Sobre la arena. Encontrar el firme es difícil. La arena está en cualquier parte. Hacer cualquier cosa, edificar sobre cualquier cosa que nos parezca buena a nosotros, pero no encontrar la roca, es
trágico. Dice que el hombre que edifica su casa sobre la arena, ¿qué le pasa? Le pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo a todos los seres humanos. Nótese que no es que el que fabricó sobre la roca la vida fue un pedazo de pan. No, ¿qué pasó? Lo mismo. ¿Qué vino? Descendió la lluvia. ¿Qué más? ¿Vinieron qué? Los ríos crecidos. ¿Qué más? Soplaron los vientos. ¿Y qué pasó? Todo aquello vino en contra de aquella edificación. Dieron con ímpetu sobre aquella casa. ¿Y qué le pasó a la casa? Cayó. ¿Y qué pasó? Lo peor, todo perdido. Fue grande su vida. Fue grande su vida. Jesucristo dijo estas palabras: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El que pierde su alma, su ruina, no solamente es grande, sino que es eterna, es para siempre. Dios quiere que encontremos la roca. Esta iglesia se trata de la roca. La roca no es este edificio. La roca es Jesucristo. Jesucristo. Y la palabra de Dios es cristocéntrica. Jesucristo es el principio y el fin de nuestra fe. Con Jesucristo empezamos y con Jesucristo tenemos que terminar. No hay otro camino, no hay otra roca. Mi deseo y mi oración es que cada uno de ustedes y que la familia de ustedes puedan edificar su vida sobre la roca. Para podernos ver del lado de allá de la eternidad, necesitamos todos haber edificado sobre la misma firmeza, sobre la roca. De eso hablamos hace 2 semanas. Lo que yo quiero hablarles hoy es lo que es como un pesar, es como un dolor espiritual en mi corazón. Lo que tengo que decirles no es lindo, no es placentero. Y se los digo, motivado creo yo, por el deseo que yo tengo, por lo que yo pienso que es lo que Dios quiere. Y Dios lo quiere más que yo. Dios quiere que todos los hombres conozcan la verdad y vengan a Cristo. Pero lo cierto es que la realidad es muy diferente y es muy triste la realidad. Y de eso quiero hablarles en esta mañana, porque hace 2 domingos, que yo fue el último domingo que hablé aquí, hablé de Mateo 7, 24 al 27, pero hoy quisiera hablarles de 3 versículos anteriores a eso, que son del versículo 21, 22 y 23. Quiero que lean conmigo, por favor, lo que dice Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. Jesús, hablándole a aquella multitud, le dijo a todos aquellos. Déjenme contarles un poquito. A Jesucristo venían a oírlo muchas personas, muchos tipos de personas. Por distintas razones se acercaban a él. Jesús, en aquel sermón del monte, le dijo lo siguiente: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos me dirán en aquel día esas palabras. Le hicieron esa pregunta en aquel día.
Y el Señor les dice aquí, les anticipa lo que les va a contestar. Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Me llaman la atención varias cosas en este pasaje. Primero, me llama la atención el número de personas. Jesús dice que eran muchos. ¿No dice eso? ¿No dice eso el versículo anterior? A ver, el 22, si me lo pueden poner. ¿Qué dice ahí? Muchos. Me llama la atención la palabra muchos. Jesús no exagera. Jesús no se equivoca. Y dice que en ese grupo habían muchos. Muchos. Me llama la atención el número de personas que estaban ahí. Yo le llamaría a estas personas, y mi Biblia tiene un encabezamiento. Oigan esto, mi Biblia en cada párrafo tiene un encabezamiento que los que publicaron la Biblia se lo añadieron al margen. Y mi Biblia, antes de que comience, Mateo 7:21, dice así el encabezamiento: el peligro de ser un profesante sin fe. El peligro de ser un profesante sin fe. Me llama la atención que hay muchos. Dijo el Señor que eran muchos. Número 2, me llama la atención la sorpresa de los profesantes. De ahí que viene su pregunta. Muchos me dirán, Señor, ¿cómo? Pregunta, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera en tu nombre demonios? ¿No hicimos en tu nombre muchos milagros? Estaban sorprendidos. Me llama la atención la sorpresa de los profesantes. Les confieso que me llama la atención también la actividad de los profesantes. Estaban en actividades religiosas, estaban en actividades genuinas, pero ellos no tenían su salvación. Fíjense lo que Jesús les contesta. Versículo 23. Entonces les declararé. ¿Qué les contesta Jesús? Diciéndole lo que va a pasar en el último día cuando estén todos allí frente a Él. Les declararé, les contestaré lo siguiente. Nunca los conocí. No es que los conocí y ustedes se desviaron. Eso no es lo que dice el texto. Necesitamos ser fieles con el texto. No me pongan lo que el texto no dice. ¿Qué dice el texto? Nunca los conocí. Entonces díganme, si Jesús dice que nunca los conoció, ¿es que los conoció y después dejó de conocerlos o es que nunca los conoció? Nunca los conocí. Nunca experimentaron lo que dice la Biblia que hay que experimentar. Porque óiganme bien, Jesucristo lo dijo claramente. Jesucristo lo dijo, lo enseñó Pablo. Jesucristo en aquella conversación, mi capítulo favorito en toda la Biblia, les debo confesar, mi capítulo favorito en toda la Biblia es el capítulo 3 del libro de Juan, del Evangelio según Juan. El capítulo 3 del Evangelio de Juan es una conversación entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo era fariseo que estaba
interesado en Jesucristo y dice que vino de noche. Nos imaginamos que vino de noche para que no lo vieran, para hacerlo a escondidas. Que vino de noche y le dijo: Señor, sabemos que tú has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo estaba impresionado con Jesús. ¿Y ustedes creen que Jesús les dijo: gracias, Nicodemo, vas por buen camino? ¿Sabe lo que le dijo? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Dice el texto bíblico que Nicodemo se quedó perplejo, no entendió, se quedó confundido y le dijo a Jesús: ¿cómo? Pero ¿cómo puede nacer de nuevo un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo: no. Lo que es nacido de la carne, carne es. Yo no te estoy hablando de ese nacimiento. Lo que es nacido del espíritu es, espíritu es. No te maravilles, por lo tanto, que te dije, te es necesario nacer de nuevo. ¿Y saben lo que hizo el Señor? Se quedó conversando con Nicodemo. Y le dijo: Nicodemo, estas cosas que estamos hablando, tú las debías de saber ya. Si tú eres doctor de la ley, ¿cómo es que tú no sabes de lo que te estoy hablando? Continuó conversando. El capítulo 3 es la conversación entre Jesús y Nicodemo. Y le dijo: Nicodemo, entiéndeme, tú necesitas nacer de nuevo. Y la Biblia dice que para que una persona sea genuinamente salva, tiene que nacer del Espíritu Santo. Que una persona venga. La Biblia dice que el Espíritu Santo, Jesucristo lo envió, entre otras cosas, para convencer al mundo de pecado. De pecado por cuanto no creen en mí. Oigan esto. Todo ser humano en algún momento en su vida tiene la obra convencedora del Espíritu. Sin embargo, el hombre puede cerrar y cerrarse a eso y rechazar a Jesús. Pero Dios dice en su palabra que Él convencería al mundo entero de pecado. De qué cosa es, de que estoy separado de Dios. Lo que una persona necesita para poder ser salva es, primero, es reconocer: estoy separado de Dios, estoy perdido. Estoy perdido, el pecado, convencer al mundo de pecado. No estoy conectado con Dios. Y ante esa necesidad, venimos y le decimos al Señor: Señor, necesito encontrar a quien me perdone. Necesito a alguien que perdone mis pecados. Necesito a alguien que me salve porque estoy perdido. Y entonces, ¿a quién encontramos? Ese alguien se llama Jesús. Así me pasó a mí. No que mi experiencia es la que tiene que guiar a todo ser humano, pero es que mi experiencia es la que está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Un día, un sábado por la noche, estaba perdido, sin Cristo, en camino al infierno, loco, suelto y sin vacunar. El domingo a las 6 de la mañana estaba perdido, absolutamente perdido. Pero a las 8 de la mañana, recuperándome de una noche horrible, dolor de cabeza, sueño. El radio estaba puesto y alguien tenía un programa cristiano puesto en aquel automóvil, un programa que duraba media hora. Y lo que aquel hombre dijo, no sé ni cómo se llama, no me acuerdo de qué habló, pero aquello me taladró el corazón y yo dije: algo Dios me estaba hablando hacia él. ¿Y qué hice? Fui a un librero y busqué una Biblia y dije: tengo que leer la Biblia porque tengo que encontrar a Dios. Y abrí la Biblia. Qué interesante, qué casualidad, que sin nadie hablarme, sin nadie
enseñarme dónde buscar, abrí y estaba leyendo el Nuevo Testamento y estaba leyendo algo de Jesús y allí cerré los ojos aquel domingo, aquel día entre semana. No me acuerdo si fue un martes, pero fue próximamente después de aquel domingo. Y le dije, Señor, estoy perdido. Señor, estoy perdido. Sálvame, Jesús, sálvame. Y el Señor entró en mi vida y nací de nuevo. Y me ganó la palabra. Y las personas llegan a Cristo de distintas maneras. Yo tengo un amigo que enredado en 1000 problemas y 1000 afanes y aflicciones en su vida, venía con un tráfico horrible por la calle 40 y venía enfrascado en sus problemas, y el automóvil que tenía delante tenía un rótulo pegado a la defensa que decía: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él leyó aquello, lo volvió a leer y lo creyó. Y hoy en día es un hermano en una iglesia. La Biblia, el poder de Dios está en la palabra. La Biblia dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice Romanos 1:16. Jesús le predicó a Nicodemo y le dijo: Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor le explicó el evangelio. Pero hay personas que se han acercado a Dios y no han oído el evangelio, y si lo han oído no lo han creído. Y eso es lo que le podríamos llamar hermanos o personas profesantes y no poseedores. Hay una diferencia entre profesar y poseer. Una cosa es profesar haber creído en Jesucristo y otra cosa es poseer a Cristo porque de verdad hemos nacido de nuevo. Y dice ahí que son muchos a los que Él le va a decir: nunca te conocí. Nunca los conocí. Esto no es para asustarlos a ninguno de ustedes, pero es para que cada uno de nosotros necesita entender. Porque para mí lo triste es que yo conozco infinidad de personas, los años que yo llevo haciendo lo que estoy haciendo esta mañana, las personas que han pasado y me han dicho: sí, yo creo en Jesucristo. Pero no se ve nada, no hay diferencia en sus vidas, no pasa nada en sus vidas. Saben que aún los cristianos carnales, aunque son carnales, pero hay evidencia de salvación en sus vidas. Los corintios, que eran los cristianos más carnales que existían, la iglesia más carnal en todo el mundo del Nuevo Testamento era la iglesia en la ciudad de Corinto. Pero los corintios tenían evidencia de que el Señor estaba en ellos, aunque eran unos inmaduros y unos infantiles, y se comportaban como si no fueran salvos muchas veces. Pero hay personas que si uno le pusiera, usted sabe que cuando uno va al cardiólogo para ver cómo anda el corazón, le conectan el electrocardiograma, y ahí se sienta la persona, y está viendo en la pantalla el gráfico, y cuando usted está ahí, cada latido de su corazón, y el cardiólogo o el experto en leer ese gráfico sabe cómo anda el corazón. A pesar de que lo que sí se sabe es que está vivo y está latiendo. Pero al que le conecten todos los diodos esos, y de repente el gráfico sea así, mira. El tecnólogo va a decir: espérate. Y le van a hacer un ajuste. Óyeme, esto no está leyendo bien. El que el gráfico luzca así, ese está muerto. Hay personas que profesan creer en Jesucristo. Yo los conozco.
que es posible aprenderse. Es posible aprenderse la información. Es posible aprenderse la retórica, el lingo. Y poder decir, no, yo creo en Jesucristo. Pero cuando uno ha creído en Jesucristo y el Espíritu Santo ha entrado en uno, algo pasa en uno, ¿o no? Algo pasa en uno, algo pasa. Oh, andamos con 20 problemas, luchando con el mundo, con la carne y con el diablo, tentaciones, caemos, nos volvemos a levantar. Como dijo Gerardo en esta mañana, el justo se cae 7 veces y se vuelve a levantar. Así que el justo se cae 7 veces, significando con eso que está siempre caído. Porque el número 7 es el número completo. Pero se levanta la octava. Se vuelve a levantar, ¿por qué? Porque el Señor está en él. Y hay una obra, hay una evidencia de que el Espíritu de Dios está viviendo en esa vida. Y hay convicción de pecado. Pero hay personas que dicen, yo creo. Yo conozco personas que dicen, no, yo creo. ¿Y dónde tú creíste? No, yo creí hace 44 años. Y no mencionan el nombre de Dios ni una sola vez. Jamás dicen, óyeme, tú sabes que leyendo, vi esto y la verdad que no lo entiendo. Cuando usted oye eso, usted dice, hay señal de vida. Yo conozco un personaje, que discute conmigo y yo le digo, te voy a decir algo. Cuídate, porque tú has tenido un patrón de conducta. Yo tengo más fe que tú, me dice. Y su vida no ha cambiado en nada. Y yo digo, puede que sea creyente, pero yo tengo mis dudas. La verdad es que a la hora de la verdad, quien de verdad sabe quién es y quién no es el Señor. Yo lo que quiero que ustedes estén seguros que ustedes han nacido de nuevo y le han dicho Jesucristo, yo te recibo como mi Salvador, estoy perdido y te necesito a ti. La salvación son 3 pasos. Primero, estoy convencido de mi condición de pecador. Estoy convencido, estoy pero completamente seguro de que yo soy un pecador. Y el segundo, que necesito un salvador. Y tercero, que Jesús es el que me salva. Y abro mi corazón y le digo, Jesucristo, yo te pido que tú entres y me salves y me limpies y me perdones. Esa canción que dice, un himno antiguo, con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma, allí la ve. Fue allí por fe donde vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Esa es la verdad, esa es la experiencia de salvación. Eso de, oye, viniste a la iglesia, qué bueno, y entendiste, sí, entendí, y recibiste a Cristo, sí, lo entendí. No se ve ni. Hay personas que dicen, pero fulano llevaba 2 años aquí, se apartó del Señor. Ustedes saben cuántas personas han estado en esta iglesia y ni piensan en Dios. Ustedes saben cuántos hijos de cuántos hermanos han estado aquí. Y yo pongo mis bardas en remojo, porque yo tengo nietos que yo quiero. Dios no tiene nietos, Dios nada más que tiene hijos. ¿Qué importa que nosotros le caigamos como una matraquilla? Tiene que haber una obra donde la persona diga, yo necesito un Salvador, Jesucristo, sálvame. Esa profesión de fe, ese momento de recibir a Jesucristo, esa experiencia la tenemos que tener todos. Y a mí me preocupa que hayan personas, familias nuestras,
que quizás sean profesantes y no verdaderos poseedores. Quiero que vean un último pasaje en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Este pasaje también es muy inquietante, sumamente inquietante, pero Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 es el capítulo donde Jesús hace el milagro de multiplicar los panes y los peces del niño aquel. Y dice que comen miles. Multiplicó los panes y los peces y comieron miles. Miles comieron. Imagínense eso. ¿Qué clase de milagro es? Jesús dice que despide a la gente y le dice a los discípulos, móntense en la barca. Y de noche llega a ellos. Todo esto está en Juan capítulo 6. Llegan a otra parte de la orilla del río, del mar de Galilea, del lago de Gineret, que no es un mar, es agua dulce, pero le llaman el mar de Galilea. Pero es un lago que es el que desemboca en el río Jordán y alimenta el río Jordán. Por la mañana la gente se encuentra a Jesús. ¿Dónde estabas? ¿Te perdiste? Y el Señor, oigan lo que les dice, ustedes me han buscado, no por las palabras que yo les he enseñado, sino por los milagros que hice. Por los panes y los peces. Y entonces les dice, trabajen no por la comida que perece, trabajen por la comida que no perece. Y entonces ahí es donde vamos a tomar la historia. En Juan capítulo 6, esa misma gente le preguntan y le dicen, le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Dinos, aconséjanos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo interesante es lo que le contesta el Señor. Miren lo que dice el versículo 29. Y les dice, ustedes quieren saber cuáles son las obras que Dios está interesado en que ustedes hagan. Esta es la obra de Dios. Que ustedes crean en el que Él ha enviado, que era Jesús. Ustedes no tienen que ocuparse de obras. Ustedes tienen que ocuparse de la obra más importante, que es que crean en mí. Porque estaban allí, pero de verdad oían, veían, pero no creían. No eran poseedores, no eran discípulos. ¿Me explico? No eran discípulos, eran inconversos que estaban allí. Y Jesús les vuelve a explicar el evangelio. La obra que Dios quiere que ustedes hagan es que crean en mí. Pero continuemos con la historia para que vean la conversación, cómo se desarrolla. Versículo 30. Le dijeron entonces los que estaban allí, ¿qué señal pues? ¿Qué señal nos das tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces tú para que nosotros creamos en ti? Versículo 31. ¿Nos diste a comer? ¿Nos diste a comer ayer? ¿Nos diste a comer? Moisés también nos dio a comer y nosotros somos descendientes de Moisés. Nosotros somos descendientes de Abraham. Moisés a nuestros padres le dio de comer el maná en el desierto. Eso le contestan ellos a Jesús. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús oye eso y les contesta con la verdad. Miren lo que les contesta en el versículo 32. Jesús les contesta y les dice, de cierto les digo, no les dio Moisés a ustedes el pan del cielo. Lo que Moisés les dio a ustedes no era pan del cielo. Era comida de ángeles, pero no era pan del cielo. Mas mi Padre les da a ustedes el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo no era el maná, era Jesús.
Miren lo que dice el 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El maná, cuando lo comían, al día siguiente volvían a tener hambre. Pero el maná, el verdadero pan del cielo, cuando se come una vez, quedamos satisfechos por toda la eternidad. Miren lo que dice el 34. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan de vida y es el agua de vida. Y Jesús les está diciendo, ustedes tienen que creer en mí. Para ustedes tenerme a mí, que yo sacie toda su hambre y toda su sed para siempre, tienen que comer de mí y tienen que beber de mí. Yo soy el pan de vida. ¿Qué maná ni maná? El maná era un símbolo, era una sombra de lo que de verdad iba a venir. Pero la realidad era que Jesús era el verdadero pan del cielo. Miren lo que dice el versículo 36. Oigan esto. Termina de decirles eso y les dice, mas yo les he dicho que aunque ustedes me han visto, no creen. Así que estaban oyéndolo, estaban viéndolo, y sin embargo Jesús, que podía ver sus corazones, les dice, ya yo les he dicho que ustedes, aunque me han visto, ustedes no creen en mí. Ustedes no me ven a mí, ustedes no han venido para que yo les dé salvación. Ustedes saben cuántas personas confían en sus buenas obras para mantenerse salvos. Cuántas personas creen que cosas buenas que hagan y te dicen que creen en Cristo, pero es una combinación de todo. No están confiando absoluta y únicamente en Jesucristo como su Salvador. El venir y decirle, Señor, estoy perdido. Señor, si tú no me salvas, me pierdo. Señor, límpiame completo con tu sangre. Eso es salvación. Eso es salvación. Miren lo que dice a continuación. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera. En otras palabras, el que viene a Jesucristo, que es porque el Padre lo trae, Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, yo nunca lo rechazo. ¿Por qué? Porque el Hijo recibe todo lo que el Padre le da. Versículo 37. Ahora miren lo que dice el 38. Porque he descendido del cielo. ¿Se acuerdan de aquello? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hay personas que empiezan y le añaden sus propias opiniones y sus propias interpretaciones y sus propios criterios. Pero yo quiero decirles en esta mañana que el mejor intérprete de la Biblia es la misma Biblia. Y para usted poder entender al intérprete, tiene que leer bastante para que lo que Mateo diga, usted lo pueda respaldar con Juan. Hay que pasarse tiempo en el mataburro espiritual. Hay que, mire, la palabra es el mejor comentario bíblico sobre la palabra. Y aquí vuelve a hablar de la voluntad del Padre. Dice, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me dé, no pierda yo ¿cuánto? Así que el que viene a Jesús porque el Padre lo trae, Jesús dice, la voluntad del Padre es que no pierda yo ninguno, sino que lo resucite. Todo el que el Padre me dé, que yo lo resucite en el día postrero. Versículo 39. Y miren lo que dice el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga ¿qué? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que ¿qué es lo que hay que hacer? Ver al Hijo y creer en Él. No es creer en mi iglesia, no es creer en mi
denominación, no es creer en mi religión, no es creer en mi pastor, no es creer en el sistema religioso que practican en el grupo donde yo estoy. No, el que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna y Jesucristo lo va a resucitar. Amén. Esa es la salvación. Lo que yo he oído en mis años de cristiano, las personas que han profesado creer la verdad, es que el número lo sabe el Señor. Pero el Señor dice que Él, si el que cree en Él ha sido traído por el Padre, la voluntad del Padre es que no se pierda nada de lo que Él le da al Hijo. Y Él lo va a resucitar en el día postrero. Me pesa esto, mis hermanos, porque yo tengo 7 nietos y vamos para 8. La salvación de mis nietos es algo que me inquieta, que oramos. Señor, inclínalos a ti, toca sus corazones, porque aunque su papá y su mamá o su abuela o yo estemos ahí machacándole el evangelio, aunque nacieron aquí en esta iglesia, ¿saben qué? El Señor es quien tiene que hacer una obra en sus corazones y tienen que abrir y decir, yo necesito a Jesucristo. Cada uno necesita tomar su decisión de salvación. Y el que alguien diga, no, yo creí. ¿Cuándo tú creíste? No, yo fui a un retiro y allí creí. ¿Y qué pasó con tu actividad cardíaca espiritual? No quiere decir que el latido tiene que ser así. Puede que sea. Pero hay actividad, caballero. Amén. Yo les invito a que oremos. Mi anhelo y mi corazón es que cada persona que entra en este lugar pueda oír clarito, sencillo, no adulterado el plan de salvación y que tome su decisión de recibir a Jesucristo. Claro, lo único que nosotros podemos hacer es presentar el evangelio. La realidad de la salvación en el corazón de una persona no nada más que lo puede hacer Dios. La salvación nada más que la puede causar el Señor. Pero si usted está aquí, Dios quiere que usted lo conozca a Él y que usted venga a Jesucristo y le diga, estoy perdido y necesito un Salvador y mi Salvador se llama Jesús. Jesús, te pido que entres en mi vida, me perdones, me limpies, Señor. Quiero que me hagas tuyo, Señor. Quiero que hagas una obra, que tu Espíritu Santo entre dentro de mí y que yo sepa que soy tuyo para siempre. Mi oración es que cada persona que viene a este lugar pueda oír y ser impactado por las palabras de Dios, no por las mías, por las de Dios. Y que cada persona que venga aquí pueda conocer y recibir a Jesucristo. Pero además de eso, mi oración es que cada uno de sus seres queridos lo pueda conocer también. Y quizás hayan personas aquí que tengan que decirle con mucho amor, fulano, tú sabes que puede que tú seas salvo, pero de verdad yo no estoy seguro de eso. Tú necesitas, mira, porque yo no veo aún el cristiano carnal, el cristiano carnal infantil. Oiga, eso es un submarino, no es esa es la historia de 80,000 leguas debajo del mar. Me vas a meter el... Gracias por los efectos especiales. Bueno, amén. Vamos a levantarnos y vamos a orar. Señor, te pido 2 cosas hoy. Señor, si hay alguien aquí que entró aquí y de verdad no ha nacido de nuevo, Señor, yo no lo sé, no lo sabe nadie, pero lo sabes tú. Señor, yo quiero
que esas palabras que tú le hablaste a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Que retumben en el corazón, en la mente, en la memoria de cualquier persona aquí esta mañana. Y Señor, que esa persona venga a ti de corazón, abra su corazón, abra su entendimiento, abra su fe y diga: Jesús, entra en mi vida y sálvame. Te recibo como el único y suficiente que me puede salvar. Mi amigo, mi amiga, si nunca lo has hecho, te pido que lo hagas hoy. Puede que yo no me entere, pero si tú lo haces, Dios te va a salvar hoy o cuando lo hagas. Pero no lo dejes para más tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy, ahora es el momento aceptable. Recíbelo, acéptalo, que Él te ama con amor eterno. Él no se deleita en la muerte del impío. Le dice al impío: vuélvete a mí, ven a mí, da media vuelta y conviértete a mí. Ibas en camino al pecado, a la perdición, da media vuelta y conviértete y búscame a mí. Recíbeme a mí, cree en mí, confía en mí, acéptame a mí. Mi amigo o mi amiga, no te vayas de aquí hoy sin haber recibido a Jesús como tu Salvador. Este es un mensaje especial para eso. Señor, te pido en segundo lugar, por todo nuestro entorno familiar, por todo nuestro entorno de amistades, el círculo que a todos los que estamos aquí nos rodea. Señor, te pido que tú hagas una obra. Señor, te pido, Espíritu Santo, que tú los traigas a ti. Te pido por nuestros hijos, te pido por nuestros nietos, Señor, que tú hagas algo, que tú los toques, Señor. Por los míos te pido que los toques como me tocaste a mí, Señor. Tócalos, Señor, tócalos, llámalos, Señor. Te lo pido. Te pido que hagas eso con los nietos de cada abuelo aquí, de cada abuela, con los hijos de cada papá y de cada mamá, con los padres de cada hijo y de cada hija que están aquí, con los hermanos los hermanos carnales de cada hermano y de cada hermana que está aquí, con los sobrinos y los cuñados y los primos, Señor, con nuestro grupo de influencia que está alrededor de nosotros, Señor. Te pedimos que el Evangelio, que la luz del Evangelio resplandezca en sus corazones. Señor, solo tú puedes encender el bombillo ese. Nosotros podemos presentar la palabra, pero Señor, la obra del Espíritu nada más que la puedes hacer tú. Y te pedimos, Espíritu de Dios, que tú lo hagas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos dicen: me uno a ti, Freddy, me uno? Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, me uno a esa oración. Decir amén es decir: estoy de acuerdo en que así sea. Amén significa que así sea. Esa persona que acaba de pasar por mi mente, que tiene una hija, Señor, trae a esa hija a los pies de Jesús. Que ella vea su necesidad, que necesita un Salvador, que está perdida en pecado, pero que Jesús perdona y nos salva de todos nuestros pecados. Te pido que hagas eso, Dios, y que lo hagas, Señor, para todos nosotros. Si hay un milagro que queremos ver pasar en el 2021, Señor, es ver que nuestros seres queridos genuinamente reciben a Jesús y sus vidas son transformadas. Te pedimos que lo hagas y que nos enseñes a orar y a creer y a esperar en ti. Mis hermanos, tenemos que orar y creer y esperar en el Señor. Que Dios nos ayude a hacer eso. Señor, nos entregamos a esa tarea. Te pedimos, Dios, que nos uses para, de una manera sencilla, clara, poder compartir las buenas nuevas con otros y que otros vengan al conocimiento de Jesucristo. Te pedimos eso. Úsanos, Señor, en estos tiempos donde un día se nos va a terminar el tiempo y no tendremos más oportunidad de hacer eso. Úsanos en estos tiempos
Y Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por mis hermanos. Gracias por la iglesia. Gracias por cada persona, por sus vidas preciosas, que son preciosas ante tus ojos. Bendíceles. Bendice este día, que hoy le llamamos al domingo el día del Señor. Que hoy sea un día, Señor, de amor, de armonía, de cariño. Que sea un día entrañable en cada núcleo familiar que está aquí representado en esta mañana, Señor. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Te pedimos que tú lo hagas y te damos gracias hoy y te la vamos a dar siempre, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor, al Señor. Y les doy las gracias por haber estado aquí esta mañana. Gracias por sus vidas, su amor, su paciencia, su apoyo. Que Dios los bendiga y los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Amén. Y pónganme la luz, por favor.